Profe, Sí. sale 2.84, pero yo lo redondeé a 2.85, ¿no? Y justo ahí tenía una pregunta, porque Ya. en el ejercicio anterior usted nos dijo que sería más o menos adecuado que los aleros no superen los 2 metros, ¿no? Sí, sí, claro, exacto. Entonces, Entonces, a ver, esa es la idea. Entonces, de acuerdo a este predimensionamiento, nos estaría saliendo aproximadamente 2.83, ¿no? Entonces, a priori, usar un volado de 2.83 no es común. Y sí se puede hacer hasta 3 metros, inclusive, siempre y cuando que yo ya no use concreto armado netamente, sino use tendones transversales, ¿no? Cosa que constructivamente es factible y se usa bastante, ¿no? Pero si nosotros vamos a usar una losa convencional de concreto armado, lo recomendable es que sea menor a 2 metros por lo menos, ¿ok? Como volado. Entonces, en nuestro caso, nosotros vemos que 283 no cumple. Entonces, si no cumple, lo primero que tenemos que hacer es, esta lógica de dimensionamiento, se aplica cuando es un puente cajón de una única celda. Es un puente cajón de una única celda, ¿ok? Pero si yo necesito, y si no cumplo este volado y quiero bajar digamos, este volado hasta 2 metros, ¿qué tendría que hacer? Ampliar esta distancia entre vigas internas, esta de aquí, ¿no? ¿Y cómo amplío? Entonces, esto tendría que ser un poco más. Entonces, al ampliar, existe un riesgo, ¿no? ¿Riesgo de qué? De que la losa interna quede muy separada entre vigas, o sea, la distancia entre este punto y este punto quede bastante separada, de manera que esta losa va a salir bastante peraltada. Entonces, justamente hay que tener cuidado, lo que les había dicho, usar, por ejemplo, losas de 30 centímetros es factible, pero también puede resultar muy caro y también muy pesado la estructura, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos cuentas y reduciendo este valor de 2.83, la distancia libre aquí más o menos, ¿cuánto le saldría? No sé si han hecho llegar esa cuenta. Aquí, antes de calcular esa distancia libre, ustedes necesitan definir el ancho de la viga, estos anchos de la viga. Y por recomendación pueden tener estos parámetros, ¿no? Si es losa de concreto armado, puede ser de 50 a 70 centímetros. Y si es una losa de post-tensado, de 40 a 60 centímetros. Entonces, en nuestro caso, como estamos usando una losa de concreto armado, podemos usar 50 centímetros como referencia. Entonces, esta de aquí tendría 50 y aquí también 50, ¿no? Y bueno, eso sería como una referencia. Ahora, descontando 2.83 y en cada lado y 50-50, ¿cuánto les queda la luz libre en el medio? 9.20. ¿Cuánto? 9.20 metros. 9.20. Entonces, imagínense una losa de 9.20. Es bastante separado, ¿no? Son 9 metros. Imagínense aquí pasándose dos carros en paralelo. Un carro aquí y el otro aquí. Entonces, para una longitud de 9 metros, es un poco forzado hacer una losa. Entonces, bajo esa lógica, se recomendaría usar una sección con una viga, por lo menos una viga interna adicional. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado. Primero es en el volado, cuánto vamos a colocar, y luego la separación para la losa central, ¿no? Y aquí ustedes se dan cuenta que cuando han hecho la cuenta les queda una longitud libre de 9 metros, o sea, 9 metros. Es bastante. Entonces, para reducir eso, generalmente se coloca una viga, se puede dividir en dos o tres partes, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que mi losa interna en realidad yo voy a trabajarlo con una viga
algo así. ¿Ok? Entonces ahí se vuelve un puente cajón de 2 celdas. Uy, eventualmente si aquí ven, por ejemplo, la distancia, ¿cuánto les va a salir? Probablemente sea la mitad de este LS, ¿no? Les va a salir 4 metros. Bueno, 4 metros todavía ya es razonable, 4 metros, 3 metros, ¿no? Las distancias entre vigas. En el caso del puente cajón pueden estar dentro de ese rango, 3, 4 metros, ¿no? Entonces es controlable todavía. Pero cuando ya son mayores a 5 metros ya no es recomendable, ¿no? 6 metros eventualmente podría usar un sistema de post tensado, ¿no? Pero como es concreto armado netamente la losa, porque este es el elemento que va a resistir y va a descansar sobre las vigas, entonces ahí sí hay que tener cuidado, ¿ok? Entonces, bajo esa consideración, que es 9 metros el central, entonces acá decimos, ¿no? Para puente cajón de una celda, eh, una celda se necesita una losa, que tiene una luz central de aproximadamente 9 metros. No recomendable. Para un puente cajón de 2 celdas, cajón de 2 celdas, ahí la distancia LS probablemente sea menor. Aproximadamente saldrá pues 4 metros. Entonces, esta sí ya es razonable. Entonces, al ser 2 celdas, ya estamos hablando de un puente cajón multicelda, ¿no? Esta es única celda y esta es multicelda. ¿Ok? Entonces, partimos a hacer el dimensionamiento de una sección cajón multicelda. A ver, Profe, sí. creo que la distancia sería 7.54, ¿no? Sí, profe, eso le sí. No es Ok. 9.20. En el primer caso. Claro, no sería 9, sino Ya, ok. 7.54. Bueno, a ver, ustedes están haciendo la cuenta. Ustedes tienen que hacer 1420 menos 283 por 2 menos 1 metro. Sí, pues 754. Ok. Entonces, 754 es la longitud, pero igual continúa siendo una losa bastante forzada, ¿no? No recomendable. No. Ok, entonces esta de aquí no se recomienda. La Profe, segunda, sí, de 3 celdas, bueno, inclusive podemos bajar, si usamos de 3 celdas, probablemente el LS vaya a bajar hasta la tercera parte, pues será 3 metros más o menos, ¿no? También podría ser aplicable, ¿no? Cualquiera de las dos siguientes opciones puede ser usada, ¿ok? Ahora, en nuestro caso podemos usar, por ejemplo, esta opción. Cualquiera de estas dos serían válidas, ¿ok? En nuestro caso vamos a adoptar la segunda y para eso vamos a aprovechar, a ver, un gráfico que yo tenía listo para más o menos ganar tiempo también en la cuestión de... Profesor, ese 283 ¿no estaba considerando 2 metros? No, espérate. Primero Lo estamos dejó como definiendo... 283. Ok, espera, es que la situación es que aquí todavía estamos definiendo cuántas celdas vamos a usar. Vamos a usar una celda, 2 celdas o 3 celdas. ¿Ok? Entonces, Y una pregunta más. Ese punto es desde el eje, desde ahí se va a contar los 283, entonces. en este caso, el 283 es la altura, la longitud libre, tal como está acotado aquí. Ah, ya, tal Ajá, como está ok. la imagen. Ah, ya, Sí, a gracias. ver. Entonces, esperen un minuto. A ver, vamos a... ¿Dónde tengo este gráfico? A ver, ¿dónde tengo un gráfico? Ah, este de aquí. Este gráfico aquí. Vamos a plantear un puente de dos celdas, como este de aquí. ¿Ok? Entonces, más o menos el criterio para definir cuántas celdas voy a usar en mi puente es esta, la que les he dicho, ¿no? Si es una celda, primero partimos del volado. ¿Cuánto de volado vamos a tener a una primer predimensionamiento? Entonces, nos damos cuenta que es 283. 283 ya es un voladito relativamente alto.
Entonces, si nosotros queremos usar un sistema convencional, entonces nosotros con esos 283 calculamos cuánto sería nuestra losa interior. Y ahí nos damos cuenta que el cálculo aproximadamente va a salir 254. Entonces ahí decimos, no, una losa de 254 no es conveniente, ¿no? Sería conveniente. Entonces partimos a hacer una segunda opción. Y la segunda opción es usar un cajón de 2 celdas, que probablemente nos dé 4 metros aproximadamente, que ya estaría más o menos en el rango. Y si usamos 3 celdas, probablemente el LS sea 3 metros o 2 tantos aproximadamente, ¿no? Ok, esto todavía es para definir cuántas celdas va a tener nuestro cajón, ¿no? Si va a tener 1, 2 o 3. En este caso nos estamos decidiendo que va a ser 2 celdas, ¿ok? Una vez que tenemos definido de 2 celdas, partimos con nuestra primera hipótesis. Hemos dicho que esta de aquí, esta distancia, a ver, está no quiere copiar, a ver qué algo ha pasado. Fondo de imagen, a ver, ahora sí. Continúa así, a ver. Se sigue perdiendo. Algo va a pasar con mi... Necesito colocarlo en el fondo. A ver. Ahora se está revelando. Ok. Problemas aquí. Ahora sí, ya. Entonces, a ver, ¿qué les decía? Entonces, como esta de aquí es un volado un poco exagerado, 2 metros, parto con mi límite. Si digo que esto vale 2 metros, y esta de aquí vale 2 metros, ok, 2 metros. Y todo esto vale 14,20, y hemos dicho que nuestra viga puede valer 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros. 50 centímetros. Y del otro lado igual. Y esta de aquí también tendría 50 centímetros. La idea es que siempre todas las vigas sean idénticas. Entonces, hagan sus cuentas. ¿Cuánto quedaría la luz libre respetando esta nueva geometría ya? Esta ya sería, digamos, dimensiones más definidas, ¿no? En nuestro predimensionamiento. A ver, 14,20, descuenten todo eso. ¿Y cuánto les sale estos dos espacios? La idea es que siempre sean iguales. 2.85. ¿Cuánto? 2.85. 2,85. Sí. A ver, 14,20. Se refiere la luz libre de cada viga, ¿no? De cada, Claro, entre cada liga, así es. sería 4.5 sería entonces. Ah, 4.35 dice. A ver, 2 menos 14,20 menos 2 veces 2 menos 0,5 por 3. Entre 2. 4,35, ¿no? 4,35. Entonces, fíjense, esta distancia intermedia vale 4,35. Y esta de aquí también valdría 4,35. ¿Ok? Ingeniero, la luz libre del volado lo asumió por criterio ya, ¿no? Porque ya no está aplicando lo de... Claro, claro, exacto. Entonces, en este caso, como el 2,83 es un volado mayor y yo estoy usando como límite recomendable estos 2 metros, entonces, por eso es que adopto esos 2 metros y a partir de esos 2 metros ya hago una redistribución de la parte interna de mi sección, ¿no? Entonces, esta sección, por ejemplo, sería una propuesta y alguien más podría decir, yo quiero usar 3 celdas. Acá puedes usar 3 celdas y podrías dividir en 3 partes también, ¿no? Entonces, cualquiera de las alternativas ya es digamos, una solución que podría ser válida, ¿ok? En este caso, ya estamos resolviendo y es un puente
multicelda, porque tendría dos cajones, ¿no? Tendría dos celdas, ¿ok? A partir de esta geometría interna, nosotros simplemente hacemos el predimensionamiento, ¿ok? ¿Y qué es el predimensionamiento? Pues es definir cada uno de esos chanfles que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el LS es el próximo paso a determinar. En nuestro caso, el LS sería 435. Después nos dice este primer chanfle, o sea, esta partecita de aquí, sería del 20% al 25% del LS. Entonces, si es el 20 o 25, podemos agarrar un promedio o podemos agarrar el menor. En este caso, por ejemplo, el 20% de 435, ¿cuánto sería? 0.87, ¿no? Entonces, ese chanfle de aquí, si es 0.87, probablemente yo podría usar, no sé, 0.90, ¿no? De este lado igual, ¿no? Como es simétrico, 0.90. Entonces, eso podría colocar, ir anotando las dimensiones, ¿no? Esta de aquí sería 0.90 y esta de aquí sería 0.90. Y de igual manera esta de aquí, en la horizontal, obviamente, ¿no? Después, lo que resta, pues sería el esperalte de la losa, ¿ok? Seguidamente, ¿qué viene? Viene el peralte de las losas, si se dan cuenta, estos peraltes de aquí, ¿no? Entonces, esos peraltes dependen, por ejemplo, este peralte depende de la longitud libre del volado. Entonces, en este caso, nuestra longitud libre del volado es 2 metros. Entonces, si es 2 metros, nos dice, y es una losa de concreto armado, podría variar entre 13% al 15%. Entonces, si yo adopto 13% de 2 metros, me va a salir 26 centímetros. Entonces, probablemente esta sección, aquí, esta parte de aquí, va a ser más o menos 30. Igual del otro lado, ¿no? Ahora, siempre las losas generalmente tienen un espesor de 20 centímetros para concreto armado. O sea, como mínimo debe ser 20 centímetros aquí, ¿no? De acuerdo a esta recomendación, concreto armado puede ser de 15 a 20, ¿no? Entonces, generalmente aquí, convencionalmente aquí, inclusive en nuestro país, usamos 20 centímetros. No hay puente que no tenga como el espesor de losa 20 centímetros. 20, 25 en algunos casos, ¿no? Ahora, esta recomendación es una recomendación, como les decía, francesa, que podría adoptar estos criterios, ¿no? Esta de aquí. Pero en nuestro caso nosotros vamos a adoptar 20 centímetros, ¿ok? Y la zona más peraltada, aquí, eso sí, respetamos esta recomendación y nos dice que sería más o menos 30 centímetros, ¿ok? En la parte interna, también, de la misma manera, nos dice primero determinar el valor de TS. ¿Qué es el TS? El TS es el espesor de la losa, ¿ok? Entonces, ese espesor nos dice que tiene 3 opciones. Puede ser 15 centímetros, 1 sobre 27 si es losa armada, y 1 sobre 30 a 35 si es losa postensada. En nuestro caso, como es una losa armada, sería 1 sobre 27 de, por ejemplo, de 435, de LS, ¿no? Porque en este caso siempre hay que aclarar que LS es 435. En este caso el LS era 754, entonces va cambiando, ¿no? Entonces el LS aquí, nosotros podemos determinar 435 entre 17 o 27, les va a salir una losa de 16 centímetros. 16 centímetros redondeando, pues igual yo uso una losa de 20 también, ¿no? ¿Ok? 20 centímetros. ¿Ok? Después me dice una recomendación en la zona del chanfle, la altura de esta zona de aquí, también me recomienda que sea 1.5 a 2 veces el espesor de la losa. Entonces, si yo tengo 20 centímetros, yo podría colocar aquí en esta zonita un espesor de 1.5 veces. Entonces, 20 por 1.5, más o menos me daría 30 centímetros también. O sea, esta zona de los chanfles tendría una losa variable también de 30 centímetros. ¿Ok? Y así, ¿no? Entonces este lado también va a tener 30 centímetros, 30, y así vamos definiendo los demás elementos.
Fíjense que el ángulo de inclinación es el siguiente parámetro que ustedes pueden definir, que puede variar entre 45 a 90 grados. Ustedes con 60 grados, por ejemplo, como una alternativa media, ustedes podrían plantear en función de esta altura, esto de aquí se supone que mide 2 metros, ¿ok? Y con este ángulo recomendado, ustedes pueden calcular esta base inferior, ¿ok? Con esta base inferior, ustedes pueden después determinar la longitud inferior de la losa, el LI. Y una vez determinado el LI, ustedes determinan las longitudes de los chanfles que existen en el tablero, ¿ok? Entonces, no sé si hasta aquí existe alguna duda, alguna curiosidad que no les ha quedado claro. Básicamente es usar esto, no hay nada que, digamos, pensar mucho, ¿no? Son aplicaciones de proporciones y definir porcentajes de acuerdo a las recomendaciones que se dan. Conste que esto es una etapa de predimensionamiento. Todo esto luego uno, pues en el cálculo estructural, ahí cuando se calcula la losa o todo lo demás, esas dimensiones pueden ser ajustadas o reajustadas, ¿no? Pueden subir o bajar de repente dependiendo de la armadura que necesitemos y todo lo demás, ¿no? Este es un primer predimensionamiento para hacer el metrado de cargas, inclusive, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna curiosidad? ¿Dudas? ¿Por qué lo divide entre 27, profesor? ¿Y cuál sería la referencia de aquello? ¿Dónde puede ¿Perdón? encontrar todo eso? ¿O está en la norma? ¿Cuál Para de él, ellos? ¿En el cuál de ellos? predimensionamiento. Ajá, o sea, ¿por qué lo divide entre 27 y cuál es? ¿Y por qué, no? ¿Cuál es el sustento? Bueno, aquí esa parte están visualizando, esta parte están aquí las sugerencias de los factores. Uno sobre el TS, por ejemplo, el TS puede ser 15 centímetros, 1 sobre 27 si es losa de concreto armado, o 1,30 a 1,35 de losa postensada. Entonces, en nuestro caso, como la losa es de concreto armado, por ese motivo hemos usado 1 sobre 27. Entonces, 1 sobre 27 de LS, ¿cuánto da? 4,35 multiplicado por 1 entre 27 me da 16 centímetros aproximadamente. Entonces, yo lo redondeo a 20 centímetros. Entonces, lo que estamos haciendo para este predimensionamiento básicamente es usar todo lo indicado en esta propuesta de sección transversal de un puente cajón. ¿Ok? ¿Quedó claro eso del 1 sobre 27? Sí, sí, claro. Bueno, no se percibe mucho porque no lo veo bien, pero claro, quedó claro. Pero, ¿de dónde tomó la referencia, profesor? ¿Cómo lo sustento eso? Es como que yo te preguntara, ¿por qué para el diseño de vías de una edificación se usa 1 sobre 12? Entonces, No le digo, no le digo del 1.27, le digo de toda la imagen que ha usado. Esa era mi respuesta. esta de aquí. Sí, sí. Ya, estas referencias vienen de guías de construcción de puentes. Entonces, el que yo le estoy pasando es una guía de construcción de un libro francés. ¿Ok? Entonces, estas referencias nos dan los libros de construcción de puentes, de esta tipología o formato de puentes. ¿Ok? Entonces, y es válida, ¿no? O sea, son guías que han sido usados durante varios años, son producto de investigaciones, experiencias, y se usa como referencia, ¿no? Entonces, el predimensionamiento parte de experiencias, parte de un criterio de investigación y muchas otras cosas, ¿no? Y ciertamente las normas también validan. Ahora, una vez que se hace el predimensionamiento, pasan a un siguiente nivel, que es el diseño. Y con esos valores predefinidos inicialmente, uno ya con los cálculos reales, cuando hagamos concreto armado, cuando se haga los momentos actuantes, los cortantes, se define realmente si ese espesor o esa espesura que se ha adoptado es la correcta finalmente o no, ¿no? O necesitamos aumentar. Esa es la lógica, más o menos, ¿no? Sí, sí, ¿Okay? profesor. ¿Ok? Entonces, esos predimensionamientos que yo les he pasado son en realidad bastantes libros, algunos están en otro idioma, entonces son traducciones, yo les paso el resumen para ya luego aplicar, ¿no? Porque cada uno
tiene toda una teoría, una concepción de cómo está conceptualizado o esta tipología de puentes, ¿no? Y bueno, ahí, y en base a eso, pues uno predefine la geometría, una propuesta de geometría de una sección tipo cajón, por ejemplo. ¿Ok? Sí, profesor. Profe, ¿la losa es independiente del sistema del cajón? No, no. La losa está integrado, es un sistema, es un cajón, como su nombre lo dice, ¿no? Es una... Ya, pero entonces, por qué está de repente, no sé si me estoy confundiendo, pero usted está tomando como referencia concreto, ¿no? Concreto armado, pero en material nos dijo concreto preesforzado. O A posterior. ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero entender esa parte. Entonces, aquí están, hay dos criterios, ¿no? Por eso le estoy hablando transversal y longitudinal. Creo que ese concepto no les ha quedado claro a ustedes. Por eso es que algunas veces les he preguntado, ¿ustedes saben de dibujar? Y al inicio de las clases les he dicho inclusive, Sí, profesor. cuando uno dibuja en un plano, nosotros tenemos una vista longitudinal y cuando le hacemos un corte, ahí vemos la sección del puente. ¿Ok? Entonces yo veo ahí mi sección. ¿Ok? Puede ser la sección cualquiera. Es una sección XX. Ahora, cuando yo digo que este puente es preesforzado, estoy hablando del refuerzo longitudinal. A ver, un minuto. Mi lápiz está un poco sensible, no me está respondiendo. Bueno, entonces el refuerzo longitudinal va a tener un cable, por eso se llama preesforzado. ¿Ok? Entonces, este sistema es preesforzado, pero ¿en quién? En las vigas. Entonces, si yo lo voy a ver, este cable, entonces probablemente aquí yo lo voy a ver como un circulito, ¿no? Tanto en la parte inferior o en la parte superior, pero va a estar en esta zona, actuando. ¿Ok? Entonces, por ese motivo yo digo que este puente es preesforzado. Pero además, yo también podría preesforzar transversalmente. O sea, yo podría colocar un cable aquí. Si es que mi sección, mi losa es bastante sobreesforzada. O puede ser la losa netamente de concreto armado, ¿no? Me dejo entender. Entonces, si yo estoy preesforzando transversalmente, yo voy a tener unos puntitos aquí, unos cables transversales. ¿Ok? Entonces, generalmente un puente tiene una sección longitudinal donde se ve la luz L y este es transversal, el B. ¿Ok? Y este es, bueno, es el peralte H que hemos dicho, ¿no? Esos tres parámetros nosotros debemos entender bien, qué es L, qué es H y qué es B. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo un puente preesforzado, generalmente hago referencia al sentido longitudinal. Ahí voy a tener un cable postensado. Ahora, transversalmente, yo podría colocar otro cable, este cable verde. Entonces, ahí estoy hablando de una losa preesforzada también. Ahora, yo no podría colocar necesariamente este verde y colocar netamente fierros transversales. Ahí estoy hablando de una losa de concreto armado. Pero eso no tiene nada que ver con el cable rojo que está aquí. ¿Ok? Entonces, en una sección de un puente, siempre vamos a hablar de losa y de viga. ¿Ok? La viga puede ser preesforzada y la losa puede ser de concreto armado. O la viga puede ser preesforzada y la losa puede ser de concreto preesforzado también. ¿Entienden? Entonces, hay que saber distinguir. Ahora, en el caso de los puentes cajones, estos dos elementos están totalmente integrados, ¿no? La losa trabaja conjuntamente con la viga. Inclusive en esta zona, aquí hay un estribo que va de inicio a fin. Entonces, totalmente integrado. ¿Ok? Además de los otros fierros. Entonces, eso hay que distinguir. Por eso que aquí cuando habla de losa armada, se está refiriendo a la losa de concreto armado. O losa postensada, está hablando de este cable verde. Entonces, en estas acotaciones de este ítem,
Está bien claro definiendo si es una losa de concreto armado o es una losa de post tensado. ¿Ok? Y no está hablando de viga. De viga se supone que ya estamos trabajando en el sentido longitudinal. Ya hemos adoptado que para un puente de 50 metros vamos a usar un preesfuerzo, ¿no? No sé si quedó claro esa parte. ¿Dudas o quedó claro? Ok, listo. Entonces, con esto, a ver si para la próxima clase lo completan en su cuadernito toda esta información, lo hacen más detalladito. Obviamente aquí hemos tratado de hacer lo más importante, pero, y no es nada tampoco difícil, ¿no? Es simplemente Profesor, estas dimensiones. Sí, ahí en la parte de LI, creo que es longitud sí. inferior, supongo que, au, o luz inferior. Ajá. Ahí no sé si leo bien, pero en la parte de abajo dice 25 centímetros, ¿sí? Claro, 25 centímetros. En este caso, para este chanfle recomienda 25 centímetros como una recomendación, ¿no? Sí, sí, aquí dice 25. Ah, ya. Ajá. El otro, ah, ya, son recomendaciones. Claro, o sea, y el concepto de predimensionamiento, ojo, y siempre se los vuelvo a recalcar más una vez, es una referencia. Tú como diseñador, tú puedes aumentar un poco, disminuir, que estén dentro de ese rango, ¿no? O sea, estos predimensionamientos, como su nombre lo dice, son una primera tentativa de dimensionar la estructura. Una vez que se haga el cálculo en sí, de completo de la estructura, con cargas, con momentos, etcétera, ahí uno refina las dimensiones, pueden aumentar o disminuir, ¿ok? Pero este es una primera, digamos, el punto de partida, ¿no? El start del diseño. Si no, ¿sobre qué partimos, no? ¿Sobre qué lógica hacemos el primer diseño? Porque con este predimensionamiento inicial, se hace, por ejemplo, el metrado de carga, sino con qué metrado de carga partimos, ¿no? ¿Cuánto va a ser el peso muerto del puente? No, no tenemos ni idea. Entonces, para partir y hacer el metrado de cargas inicial, tenemos que tener unas dimensiones iniciales tentativas. Y cuando ya tenemos la geometría, determinamos momentos, cortantes, y ahí hacemos el diseño. Y si por ahí algún elemento no nos cumple, ahí vamos alterando, pues, ¿no? Y hacemos un remetrado de cargas de nuevo y hacemos un proceso iterativo. Esa es la secuencia de cálculo. ¿Ok? Listo. Entonces, para la próxima clase, hagan en su cuadernito esto. A cualquiera voy a preguntar y voy a pedir que me muestre qué es lo que tiene en su cuaderno. ¿Ok? Bueno, no es un trabajo, pero así, aleatoriamente para que puedan ir también desarrollando. Sí, adelante, Litter. Inge, el chanfle que tiene arriba al lado del ángulo es, veo, ya no es 0.5 más abajo, porque para abajo ya se reduce el que está de manera transversal. En O el es, caso de la viga, ¿te refieres sí, en el caso? y la viga. Bueno, eventualmente en algunos puentes lo hacen viga de sección variable también inclusive, ¿no? Pero no se recomienda. Generalmente la viga, en lo posible se debe trabajar con vigas de espesor constante. En algunos casos sí lo reducen, pero aquí no hay una lógica. Aquí tiene que ver mucho inclusive con las dimensiones del ducto. Inclusive para definir el ancho efectivo que necesito para mi viga, tiene que ver cuántos ductos voy a colocar aquí adentro. Porque estos ductos generalmente tienen un diámetro, pueden ser 8 centímetros, 10 centímetros, etcétera. Entonces, mínimamente este ducto debe estar bien cubierto por concreto. Entonces, estas dimensiones finales todavía pueden ser ajustadas, como les digo, ¿no? Entonces, cuando se hace el diseño, obviamente el cálculo y todo lo demás, se llega a esos niveles de detalle, pues, ¿no? ¿Cuánto de protección o de recubrimiento va a tener este ducto? Mínimamente tiene que tener unos 7 centímetros como protección, porque ahí encima del ducto todavía va el estribo. Aquí tiene alta concentración de armaduras, ¿no? Entonces, hay que ver cómo es que va a quedar en relación al cable, porque el cable también necesita una zona, ¿no? Entonces, y lo recomendable, como les digo, ¿no? Lo recomendable es que esta viga sea constante, como está aquí, ¿no? Constante. ¿Ok? Entonces, si es aquí arriba es 50, aquí también sería 50 a lo largo de toda la sección. ¿Ok? Sí.
Inge, ¿cómo había mencionado de que salía el LI? Al LI tienen que llevar en consideración el H, tienen que llevar en consideración el ángulo, y con eso ya sale, ¿no? Ustedes ya tienen es jugar con geometría nada más aquí, pues tienen la longitud total, descuentan el volado, tienen que calcular esta distancia de aquí, ¿no? Ese desfase, y obteniendo este desfase, ustedes van a tener esta base de aquí, esta base inferior, y esta base inferior ustedes le descuentan el espesor de la viga de cada lado, de las vigas, el ancho, y con eso ya tienen un LI aproximado. Con eso ya pueden hacer un predimensionamiento. Esa sería la secuencia para estimarlos. Ok, listo. Con esto completamos el ejercicio. Bueno, ustedes lo completan para la... Y ahora vamos a proceder a que ustedes puedan hacer la presentación de sus trabajos. Ok, en secuencia el grupo 1, 2, 3, 4 y 5, por favor. Tratemos de acelerar porque el tiempo nos apremia. Profe, disculpe la pregunta, pero creo que entendí que solo van a exponer 2 por grupo. Así es, así es. Yo escuché que vamos a exponer 2 compañeros de cada grupo, o 2 grupos. Claro, así es. 2 de cada grupo. 1 o 2 de cada Ya. grupo. Así es correcto. A ver, el grupo 1. ¿Quién es el grupo número 1? Voy a Estoy dejar de... compartiendo, profesor. Ok. A ver. No, ese no es. Ay. Aquí está. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Vamos a tener el tema acerca de los estudios básicos de hidrología e hidráulica. Bueno, esos son los integrantes de mi grupo, Martín Enciso, mi persona Melinda, José Víctor y Antonia Díaz. Bueno, como primera fase en el proceso para lo que son los estudios, primero lo que se hace es tener una revisión y análisis de la información existente que ya se tiene, por ejemplo, en los estudios de preinversión. Realizaron pues visitas, ¿no? Estudio in situ, fueron al lugar, vieron la textura que tiene el arroyo. Podríamos decir que esto obviamente va a ayudar a determinar la rugosidad, si vamos a determinar un caudal por medio de la sección y la pendiente, que es una de las fórmulas que también se utiliza en los aforos, ¿no? Por el método directo. También en las revisiones se tiene que ver los que son los estudios, las estaciones pluviométricas en el lugar, ¿no? Para poder definir, pues, de alguna otra manera, si es que no existiese las precipitaciones. Pero en este caso, en el lugar en el cual nos basamos, que es el puente Tingo y Accesos de Cajamarca, no contaba con las estaciones pluviométricas. Y bueno, lo que es las informaciones cartográficas y hidrología, pues también, bueno, son partes indispensables para hacer un estudio básico. Las cartas, bueno, el estudio consiguió las cartas nacionales del Perú, de 2 poblaciones diferentes. Y bueno, teniendo las cartas nacionales, pasaron todo esto a un programa de software GIS. No menciona el programa, pero asumimos que es un programa que pues se encargó pues, de modelar el plano para sacar las diferentes pendientes. Los datos de precipitación pidieron a lo que es el CENAM, ya que no se contaba con estudios pluviométricos, y se contó con este conteo, mejor dicho, con estos datos de precipitación. Luego se realizó un histograma o hilotograma y se pasó a hacer las curvas IDF para determinar la mayor intensidad, ¿no? Y así pues poder también hacer lo que son los diferentes cálculos de caudales máximos en diagramas unitarios. Sí, por el método de diagrama unitario sintético o si no,
Bueno, en este caso, el estudio no recomienda hacer los métodos por la fórmula racional, ya que nosotros sabemos que en los estudios hidrológicos los métodos por la fórmula racional modificada se realizan para cuencas menores. En este caso es una cuenca mucho mayor, ¿no? Y el método de la sección, el método de la velocidad del área, que sabemos que es la velocidad por el área, ¿no? Y de todas estas fórmulas empíricas y métodos directos que fueron a campo, sobre todo el método de la sección independiente que determinaron por medio de la topografía, tomaron estos datos que son estudios, como mencioné en el texto, de preinversión, antes del estudio definitivo que ya cuando realizaron este estudio para el río Chotén, ya pues determinaron lo que son caudales para 143, para periodos de retorno de 143 años y de 500 años, y estos fueron los datos que luego fueron usados para lo que son el estudio hidráulico y la determinación de sus componentes estructurales, ¿no? Luego el plano de la cuenca, pues bueno, como lo vemos, del río Totén, de Cajamarca, y pues bueno, ahí tenemos todos los datos que se requieren, ¿no? Ya modelándolo en el GIS, todas las informaciones geográficas que necesitamos, los perímetros, las elevaciones, las altitudes máximas, las pendientes, que eran también para los cálculos diferentes, y de esa manera, pues, necesitamos pasarlo a un programa. Y eso le va a comentar mi compañero José Vito. Ya, sigue presentando nuevo. Ya. Bueno, ya esto es una etapa básicamente de hidráulica y también más adelante se va a ver el sistema de drenaje. Respecto al área de hidráulica, lo que bueno, el dimensionamiento consistía en lo siguiente, ¿no? Después de hacer su levantamiento topográfico, tanto longitudinal y transversalmente del río, como se puede apreciar en la imagen, bueno, en este caso se hizo 300 la construcción del puente Chotén, se hizo 300 metros tanto aguas arriba como aguas abajo. Teniendo sus datos tanto las cotas, las coordenadas, ellos pudieron determinar justamente el caudal con un periodo de retorno de 143 años que resultó de 100.8 metros cúbicos sobre segundo. Y bueno, el coeficiente, la rugosidad de Manning, según Manning, de 0.035, y la pendiente aguas arriba fue de 0.1128 y la pendiente aguas abajo de 0.1390. La siguiente diapositiva. Una vez que justamente ya tuvieron los datos de la topografía, para el diseño o modelamiento ellos usaron el software EGRAS, la versión 4.0, y donde ingresaban, ¿no?, a través de la geometría, donde tenían los datos de las cotas, las coordenadas. Ellos obtienen, ¿no?, los siguientes datos: que la longitud del puente iba a ser de 75 metros, la cota rasante, como se puede apreciar acá, fue 1903.27 metros sobre el nivel del mar. La cota a fondo del cauce también resultó de 1858.91 metros sobre el nivel del mar. El NAME de 1860, que justamente es acá, la línea rojita. El NAMIN de 1858.25 y el tirante máximo o la longitud, la profundidad máxima del río es de 2.22 metros. Siguiente. Bueno, respecto a la socavación, es interesante porque, como se puede apreciar acá en las dos imágenes de la parte izquierda, prácticamente el río tiene a sus costados no roca. Y bueno, en este plano ya más técnico se puede apreciar que la socavación en este estudio lo despreciaron justamente por dos razones. Una es que el cauce del río es bajo, como se aprecia en la imagen, no llega ni a los estribos, ¿no?, y menos va a llegar al tablero. Y la otra razón es que justamente sus costados es roca, ¿no? Es por ello que la socavación en este caso no se va a producir, ¿no? Pues como sabemos, la socavación toma
vital importancia cuando justamente el suelo es arena, limo, ¿no? Pero y cuando el cauce es grande, pero en este caso no se tuvo en cuenta la socavación. Y ya para entrar bueno, también en este estudio ellos identificaron algunas estructuras existentes, ¿no? Como siguiente diapositiva, Eva, donde hay alcantarillas marco tipo baúl y alcantarillas también TMC de 36, ¿no? Las estructuras proyectadas al hacer este estudio fueron las cunetas, las cámaras y tuberías, caja receptora y un badén, que bueno, más adelante lo vamos a ver a través de las imágenes. Bueno, esto ya básicamente consiste en el diseño, ¿no? Que a detalle no vamos a entrar porque también usaron un software, cuneta tipo 1, cuneta tipo 2, etcétera, ¿no? Siguiente. Hay cámaras y tuberías también, caja receptora y el badén, ¿no? Que consistía básicamente en uso del software. Eso es respecto al sistema de drenaje, ¿no? Las cunetas, cajas receptores. Eso era todo. Ok, correcto. A ver, del grupo de ustedes, ¿quién podría resumir en todo caso, si hoy quiero diseñar un puente, cuáles serían los principales parámetros que debería considerar? ¿Alguno del grupo podría aportar a modo de resumen de este estudio? Ajá. Bueno, como vimos, ¿no? Es indispensable determinar, ¿no? Bueno, en este caso, como no tenía estación pluviométrica, necesitábamos el caudal máximo, ¿no? Con eso ya pues se utilizó el programa, ¿no? Es muy importante aquello, ya que con el estudio hidrológico podemos evitar, ¿no? Evitar bueno, en este caso como se evitó el estudio de socavación, ¿no? Ajá. Ya que se realizó primero estudios empíricos y conforme a aquello, luego yendo a topografía y viendo y determinando eso, ellos ya con todo lo que, bueno, por el método de la sección y pendiente, ¿no? Que ellos escogieron en su estudio de preinversión, ya de ahí tomaron en cuenta para su estudio definitivo y ya tomaron ahí el caudal máximo que sirvió pues para todo. Yo creo que eso es lo más importante en la determinación del caudal máximo, ¿no? Tanto en la preinversión y tanto en el estudio definitivo, ¿no? Y de esa manera pues evitar algunos riesgos. ¿Solo el caudal máximo? ¿Solo el caudal? ¿Cuántos parámetros consideraríamos importantes del estudio hidráulico? Porque no solo es uno. ¿Mm? Claro, aparte del caudal también no se puede apreciar que es respecto al estudio de suelo, ¿no? Por ejemplo, en este caso creo que rescatar acerca de la socavación, ¿no? Como ya se determinó el caudal máximo, se vio que, o sea, prácticamente no llega a socavar porque en a una orilla del río, justamente una ladera todo de roca, ¿no? Pero al otro tenía también algo de suelos, ¿cómo se dice? Suelos blandos. Entonces, pero al determinar el caudal, justamente ya, el caudal máximo, que no, o sea, no llegaba, ¿no? A esos suelos. Entonces, por eso se despreciaba justamente la socavación. Una participación de uno de sus compañeros del grupo. ¿Qué está faltando? ¿Qué parámetro más? Anthony Raí. ¿Está ahí? Sí, ingeniero. ¿Qué parámetro está faltando nombrar por tus compañeros? La parte del clima, se podría decir, ya que un ratito. Profesor, bueno, nosotros nos partimos en dos.
en casos de estudios hidrológicos y estudios hidráulicos, pero en la hidráulica pues se necesita el NAME, ¿no? Para saber el nivel más alto del agua. Ok, a ver, ya, bueno, ya el tiempo está pasándose. Básicamente los parámetros son contados, dentro de ellos está, uno es el NAME, otro es el caudal y otro es la profundidad de socavación. Mínimamente esos 3 parámetros se debe hacer en el estudio básico de hidrología hidráulica. Además de eso hay otros parámetros también, ¿no? Velocidades máximas, mínimas, etcétera, pero esos son complementarios, pero para la propuesta, para que el diseño de parte del ingeniero estructural, esos 3 datos que les he mencionado debería ser importante y resaltado y remarcado como un parámetro de referencia. ¿Ok? Grupo número 2. A ver, rápidamente. Gracias, ingeniero. Grupo número 2. A ver, ¿quién va a hacer la presentación? Seamos puntuales, por favor. 10 minutos contando. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ingeniero y compañeros presentes. En esta oportunidad, mis compañeros y yo les vamos a hablar un poco acerca de los estudios geológicos y geotécnicos que se tienen que tener en cuenta para la construcción de un puente basado en el manual de puentes de la MTC. Siguiente. Dentro de los estudios geológicos, ¿pero qué son los estudios geológicos? Esos consisten en exploraciones de campo. Las exploraciones de campo, su cantidad se determina dependiendo de la envergadura del proyecto, ¿no? Entre los estudios se comprenderá la revisión de la información existente del lugar en el que se pretende hacer la construcción. Siguiente, por favor. Así también la descripción de la geología a nivel regional y local. También haremos lo que es la descripción geomorfológica. También la zonificación, ¿no? Geológica de la zona, para saber el tipo de suelo. Siguiente, por favor. Se deberá también definir lo que son las propiedades físicas y mecánicas tanto del suelo y de las rocas presentes en el lugar. También la definición de zonas de deslizamientos, huaicos, aluviones, como sus antecedentes para ver qué pasó en el pasado y qué podría pasar en el futuro, ¿no? El potencial. También se establecen recomendaciones acerca de las canteras para extraer material de construcción y se identifica y caracteriza las fallas geológicas presentes en el lugar. Bueno, ¿cuál es la importancia de realizar un estudio geotécnico? Aquí vemos una de las importancias. Vemos un ejemplo de un puente que fue realizado en Canadá, la cual fue colapsado después de su apertura. Después de 6 horas de su apertura, colapsó. Entonces la comunidad comenzó a preguntarse a qué se debía de que su estructura había colapsado. Comenzaron a realizar las investigaciones y resultó que el estudio geotécnico era desconocido, por lo cual la empresa que estaba a cargo de la obra comenzó a poner excusas de por qué no se realizó este estudio geotécnico. Una de las excusas que dijo Hicks, dijo, no se puede perforar el agua, dijo. No puedes hacerlo, no puedes tomar muestras subterráneas. Siguiente, por lo cual el ingeniero Galberu mencionó que es irregular que no se haya realizado un programa geotécnico adecuado para los muelles en el agua, ya que no es correcto decir que no se puede hacer en un río, se hace todo el tiempo. Siguiente, por el cual el estudio geotécnico, uno de sus objetivos
es establecer las características geotécnicas, es decir, la estratigrafía, la identificación y las propiedades físicas y mecánicas de los suelos para el diseño de una cimentación estable. Siguiente. Ya. Los sondajes es un tipo de construcción manual o mecánica perteneciente a las técnicas de reconocimiento geotécnico del terreno para conocer sus características. Dice que la cantidad de sondaje y la profundidad se deberán definir tomando en cuenta la magnitud y la complejidad del proyecto. Según el manual de puentes, dice que para puentes menores a 10 metros se deberá efectuar exploraciones directas en cada punto de apoyo y si hay variación estratigráfica, se deberá efectuar una perforación adicional en el otro apoyo. Los ensayos de campos, estos son realizados para obtener los parámetros de resistencia, deformaciones de los suelos o rocas de fundación. Hay ensayos en suelos, que son in situ, de forma directa y también de forma indirecta. El ensayo de penetración estándar, el SPT, es de in situ, de forma directa, exploración de forma directa. Ahí con ese ensayo se define la estratigrafía y se mide la resistencia a la penetración del terreno. El otro ensayo es el ensayo de cono estático o SPT. La comparación del SPT, este ensayo permite una resistencia a la penetración más continua y exacta. El ensayo de veleta de campo también es otro ensayo directo, de penetración directo, determina la resistencia al corte de no drenado del CU. Hay otro ensayo de presumetría, también es otro ensayo directo, que determina la resistencia, deformabilidad o permeabilidad del suelo. El siguiente ensayo es el ensayo de placa estática, que para esto se necesita un contrapeso de una maquinaria, en este caso un camión abusado, y este determina la resistencia y el objetivo primario es conocer las tensiones admisibles y asentamientos. El ensayo de deflexión sísmica, este es, a diferencia de los demás, es una exploración indirecta debido a que no hay una penetración y esto también determina la estratigrafía de forma indirecta. Ensayos de campo en rocas, hay los siguientes ensayos, son ensayos de compresión inicial en roca débil, determinación de la resistencia al corte directo en descontinuidades de roca, ensayo de carga en placa flexible, hay el ensayo de carga de placa rígida, ensayo con el método de fracturamiento hidráulico. También hay ensayo de laboratorio, con su mismo nombre se hacen en el laboratorio, son el contenido nominal, gravedad específica, distribución ganométrica, determinación de límite líquido y límite plástico, ensayo de corte directo, ensayo de compresión no confinada, el ensayo triaxial no concilado, no drenado, el ensayo triaxial concilado no drenado, ensayo no de consideración y ensayo de permeabilidad, y al final ensayo de producto modificado y CBR. Ya, ok. Ahora, para todos estos ensayos, todos estos estudios que se hacen, se tiene que documentar, ¿no? En la parte de la exploración geotécnica, en la parte de los estudios de campo, ahí como vemos se hace, para la parte de los sondajes, se tiene que todo documentar, ¿cierto? Y los ensayos de campo. En la siguiente, por favor. Ahí le voy a explicar. Siguiente va así. Ahí está. Para la parte de los ensayos de campo y laboratorio, se tiene que documentar el peso volumétrico, la resistencia al corte, como mínimo, ¿no? Todos estos son como mínimo. Resistencia al corte, a la compresibilidad, potencial de expansión o de colapso, potencial de licuación. En la parte de cuando existen rocas, se tiene como mínimo que documentar la parte de la dureza, compacidad, resistencia al intemperismo, índice de calidad, resistencia a la compresión. Siguiente. Esto también se tiene que documentar los tipos y profundidades, ¿no? Se tiene que estimar unos tipos y unas recomendaciones de tipos y profundidades de cimentación. Aquí, como podemos ver, algunos tipos que generalmente se usan en las cimentaciones. Por ejemplo, en las zapatas, el uso es columnas o pilares individuales y muros. Se usa en cualquier condición en la cual se disponga de una capacidad portante, suelos de cimentación adecuada. Puede utilizarse sobre un estrato simple o homógeno, estrato firme sobre estrato blando o estrato blando sobre estrato firme. Y así tenemos la losa de cimentación, pilotes de fricción, pilotes por punta, pilotes rotadas y cortina de pilote, ¿no? Siguiente.
Y también se tiene que documentar las normas, ¿no? Las normas con las que se hizo todos los ensayos de laboratorio. Se tiene que documentar las canteras, de dónde va a sacar los materiales para la construcción, las características también de los materiales, las zonas donde ocurren deslizamientos, huaicos y aluvines pasados, ¿no? Y una conclusión y las recomendaciones respectivas. Todo eso se tendría que documentar. Eso sería. A ver, ya, son los 10 minutos. ¿Se terminó? Ok, a ver, en resumen, ¿cuáles serían los parámetros necesarios para el puente desde el punto de vista geotécnico? ¿Quién quiere dar un resumen? ¿O quién no ha participado? Aquí de este grupo, Leonela. ¿Está presente Leonela? Creo que tiene, ahí está escribiendo en el chat, ¿no? No, creo que tiene problemas con su micrófono. ¿Está sin micrófono? ¿Qué parámetros entonces sería? A ver, alguien más, ¿quién está con micrófono? ¿Qué parámetros podrías resumir? ¿Qué parámetros? Lo principal sería hacer la estratigrafía del suelo, ¿no? Ya. Hay diferentes ensayos. Ok. Directos de forma indirecta, ¿no? Serían los ensayos de campo, ensayos de laboratorio, como mencionó mi compañero, la descripción de las condiciones del suelo, que es la estratigrafía, la definición de tipos de cimentación y la profundidad a la cual se va a colocar, la presentación de los resultados y las recomendaciones que mencionó también mi compañero al último de la exposición. Y la capacidad aportante, ya sea del suelo o si es pilotes también, ¿no? O sea, en geotecnia lo que nos interesa como dato para hacer el diseño estructural es básicamente la capacidad aportante del suelo y o de los pilotes, si se va a usar. La estratigrafía necesario para saber a qué profundidad vamos a colocar la cimentación, ¿no? Y básicamente esos dos, ¿no? El resto obviamente hay un montón de parámetros, pero esos son, digamos, secundarios. Los que nos interesan son principalmente esos de ahí, ¿ok? Y por ahí también inclusive los asentamientos, ¿no? El cálculo de asentamientos, que eso es un cálculo geotécnico, para ir viendo cómo el asentamiento podría afectar a la superestructura, ¿ok? Listo, gracias al grupo número 2. A ver, grupo número 3, avanzando rápido. Grupo número 3. Sí, Ingeniero, ingeniero. Ahorita aquí vamos estamos. A ver, ¿quién va a presentar? Líder, ¿puedes presentar? O si no, yo presento. Rodrigo, presente. Ya. Ya, compañeros, buenas noches. Por eso, buenas noches. En esta oportunidad nosotros nos ha tocado analizar lo que es el estudio sísmico, ¿no? Que se hacen para puentes. Siguiente diapositiva. Vamos a ver un poco acerca de lo que es la definición o la filosofía en la que se basa el diseño sismo resistente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros sabemos que la finalidad del diseño sismo resistente es evitar que la estructura, la edificación o lo que se haya construido en el proyecto llegue al colapso, ¿no? Esa es la finalidad más
resaltantes, se podría decir, del diseño sismo resistente. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el aislamiento sísmico. Bueno, el aislamiento sísmico tiene como finalidad disipar la energía provocada por el sismo, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es el aislamiento parcial. Hay dos tipos de aislamiento, ¿no? El aislamiento parcial y el aislamiento total. Ahora nos estamos enfocando en lo que es un poco de espacio en la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, la diferencia en la que radica, según lo que pudimos investigar, es que en algunos puentes, por lo general acá en Perú no existen muchos puentes con aisladores o disipadores sísmicos, ¿no? La finalidad del aislamiento total es evitar que la superestructura presente fallos, ¿no? Por más pequeños que sean, se pueda mitigar ese problema, ¿no? A diferencia del aislamiento parcial, que como bien es cierto no presenta aisladores, pues tiende a presentar fallas, ¿no? Cuando ya se produce el evento sísmico. Siguiente diapositiva. Bien, esta parte, pues, como bien lo menciona ahí, ¿no? En la actualidad no existe experiencia con puentes con aislamiento sísmico, ¿no? Vale recalcar que en otros países un poco más desarrollados ya presentan este tipo de proyectos, ¿no? Con aislamientos sísmicos. Ahora, queda a criterio de los ingenieros, de los proyectistas, ya hacer su análisis, ¿no? Y brindar la mejor solución para el problema o para el proyecto que están proponiendo, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es estudios de peligro sísmico, que por finalidad, pues se trata de evaluar los espectros de diseño, ¿no? Los espectros sísmicos. Bueno, los requisitos mínimos, por favor, atrás, por favor, compañero. Ya, los requisitos mínimos para lo que son los estudios sísmicos, según el manual, el manual nos menciona que en ningún caso las fuerzas sísmicas serán menores a las que están especificadas dentro de la sección 2.4.3.11 del manual, ¿no? En la cual hace referencia a lo que son las cargas y factores de cargas. La norma o el manual los clasifican permanentes, variables y excepcionales, ¿no? Y lo que es el sismo están dentro de las cargas variables, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, como ya habíamos mencionado que los estudios de peligro sísmico, la finalidad es determinar estos espectros o estas aceleraciones sísmicas, ¿no? Que van a sufrir nuestro puente ante un evento sísmico de magnitud, ¿no? Para lo cual el puente tiene que estar para soportar, ¿no? Un rato, compañero, por favor, retrocede. Bueno, los estudios básicos, ¿no? O los estudios que se deben realizar para un análisis de riesgo sísmico. Primero tenemos que tener en cuenta lo que es la zona sísmica donde va a estar ubicado nuestro puente, ¿no? Luego también el tipo de puente y la longitud, y también y lo que es muy importante, la característica del suelo, ¿no? Siguiente. ¿Cuándo es necesario, digamos, aplicar estos estudios? La norma nos brinda ciertos datos o valores de espectros sísmicos que podemos tomar como referencia. Y bueno, estos puentes pueden ser no puentes ubicados en zona sísmica, independientemente de las características de la estructura, y que sean puentes de una sola luz, ¿no? O sea, esto hace referencia a los puentes convencionales, ¿no? Siguiente. Y sí o sí es necesario utilizar, o sea, cuando ya tenemos que realizar estudios sísmicos, o sea, en sitios del lugar, cuando son, digamos, puentes, como por ejemplo puentes colgantes, puentes atirantados, puentes de gran envergadura, ¿no? Como puentes de arco, y todos aquellos puentes con un sistema estructural no convencional, ¿no? Para estos casos sí o sí se requiere hacer estos análisis de estudios sísmicos, ¿no? En caso, por lo menos en un puente convencional, podrías tomar como referencia lo que son, lo que te brinda el manual para hacer tu diseño de puentes, pero si es un puente con una envergadura grande de tu estructura, pues necesariamente necesitas datos de la zona, ¿no? Del mismo lugar en sitio donde vas a construir. Siguiente.
También efectos sísmicos, ¿no? Estos puentes van a ser diseñados, ¿no? Para tener una baja probabilidad de colapso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedan tener algunos daños, ¿no? Ocurridos por los sismos, ya que estos sismos, estos sismos pueden suceder, ¿no? Y se tiene que diseñar bajo un periodo de que tenga un 7% de probabilidad de excedencia en 75 años, ¿no? Y también la norma nos menciona que las cargas sísmicas se deberán tomar como solicitaciones horizontales en base a lo que es el coeficiente de respuesta elástica, ya que nuestro análisis de puente o diseño de nuestro puente sismoresistente tiene que estar en el rango elástico, ¿no? Y también el peso equivalente de la estructura, y a esos dos resultados se deberán ajustar aplicando un factor de modificación de respuesta, ¿no? Para poder lo que es encontrar, para tener el espectro, ¿no? La finalidad es obtener el espectro de diseño, ¿no? Coeficiente de aceleración, como ya bien habíamos comentado, el coeficiente de aceleración para ser usado en una aplicación de este dispositivo deberá ser determinado bajo un mapa de isoaceleraciones. En el Perú se han hecho investigaciones donde que ya tenemos, o se han hecho, nos brinda las isoaceleraciones, que son nada menos aceleraciones o sismos a nivel de excedencia para 50 años de vida útil, ¿no? Y también se debe conocer lo que es la zona sísmica y también el tipo de suelo. Esta es una captura del manual donde nos brinda cómo debemos calcular el coeficiente de respuesta sísmica inelástica, ¿no? Como había mencionado, ¿no? Y los factores que se requieren, por lo menos aquí, son por lo menos el tipo de suelo, la isoaceleración, y también y también factores de modificación de respuesta, ¿no? Que es el final, siguiente. Y esta es la tabla en la cual el manual nos brinda para poder aplicar los factores de modificación de respuestas en subestructuras o conexiones, ¿no? Siguiente. Y este es el mapa, ¿no? Donde nos muestran las isoaceleraciones que se han hecho investigaciones durante tiempos, ¿no? Bien, ingeniero, ¿me escucha? Sí, tiene 2 minutos, por favor, para terminar. Ya, ingeniero, bueno, ahí en la norma AASHTO nos da por medio de este flujograma o este mapa conceptual, cuáles son la información que debemos de adquirir, ¿no? Para el diseño el diseño sísmico de los componentes de un puente, ¿no? Los antecedentes geológicos, el movimiento de las placas, el mapa de la zona sísmica, ¿no? La profundidad de la napa freática, ¿no? Las presiones del suelo, ¿no? Es importante para poder drenar el agua también, tomar acciones preventivas, ¿no? Conocer también las velocidades de las ondas, velocidad de corte del suelo, determinar las máximas aceleraciones, ¿no? Bueno, según la norma AASHTO, el procedimiento general consiste en definir el tipo, la clase y la clase del sitio, ¿no? Hay un procedimiento que hay que seguir, ¿no? Específico para el espectro de respuesta, ¿no? Es como se diseñan los puentes, ¿no? Allí hay algunos valores que debemos de considerar, ¿no? Según la zona sísmica, y como ya se mencionó antes, ¿no? Bueno, para terminar, el método de análisis se va a usar, ¿no? Según el manual de diseño dice que se debe colocar los sismos pasados en un radio no menor a 500 metros cuadrados, ¿no? De la zona de estudio donde se va a construir el puente. También la estratigrafía uniforme, ¿no? Es importante también porque recomienda que se debe hacer mediante un modelo monodimensional, o por la misma razón de que el suelo va a ser o un suelo blando de la misma estratigrafía, ¿no? Se debe considerar un suelo inelástico, homogéneo y semi-infinito. Bueno, también la documentación que tiene que estar, lógicamente, la base de datos también de los eventos sísmicos que han ocurrido anteriormente, la geología de los suelos, cómo se comportan, ¿no? El estudio de la tectónica de placas también para ver cómo está comportando la tectónica de placas, que estamos, lógicamente, en la zona
cinturón del juego pacífico que debemos tener mucho en cuenta, ¿no? El sismo de tectónica de suelos también, que, a ver, para que vean los datos importantes de los eventos que han ocurrido en la zona, y ponerle más importancia. La hipótesis de modelos numéricos, también eso debe estar bien documentado y detallado para que el ingeniero estructurista lo pueda discernir y pueda aplicarlo estos estudios, ¿no? También conclusiones y recomendaciones también que se recomienda. Bueno, ingeniero, es todo. Gracias. Ok, a ver, bueno, yo les había indicado al inicio que ustedes tienen que presentar una presentación o realizar un PPT para 10 minutos y veo que están haciendo presentaciones de PPT hasta, si mal no me acuerdo, 30 PPTs. Tienen que tratar de sintetizar la información, ¿no? Se supone que en 30 slides no van a presentar pues, en 10 minutos, difícil, entonces tienen que saber cronogramar su tiempo. ¿No? Hay algunos compañeros han hablado bastante y hay otros que prácticamente han pasado así superficialmente, ¿no? Entonces, cuando se les dice trabajo de presentación en grupo, siempre en un tiempo determinado, ustedes tienen que tratar de sintetizar la información en ese tiempo, ¿no? Porque ahí perjudicamos también a los otros grupos. ¿Ok? En relación a la sustentación, si bien es cierto, el estudio de peligro sísmico está vinculado directamente a construir el espectro de sismo, ¿no? Y para el espectro de sismo se necesita básicamente 3 parámetros, ¿no? El PGA, eso se mide a través de ensayos de peligro sísmico, tienen que determinar las aceleraciones a 0.1 y a 1 segundo. Con esos 3 parámetros y con la codificación de zona, del tipo de suelo, pues se construyen con los espectros. Y con ese espectro, pues se hace el análisis modal, espectral o tiempo-historia que sea necesario y se aplica la estructura, ¿no? ¿Ok? Entonces, les pido a los siguientes grupos, por favor, sinteticen la presentación, no sean extensivos y sean puntuales, ¿ok? Grupo número 4. Bueno, muy buenas noches, espero que estén viendo mi pantalla. A nuestro grupo le tocó el tema de lo que son estudios topográficos y estudios de trazo diseño vial en los accesos. Ahí están los integrantes y mi compañero Kevin va a empezar la exposición. Bien, siguiente diapositiva, Gloria. Gloria no. Bueno, lo voy a comentar un poco sobre los estudios topográficos que se realizan. Como ya sabemos muchos, nosotros ya hemos también dominado el tema o tal vez hemos tocado muchas veces de la estación total para poder hacer algún replanteo en campo. Los estudios topográficos, como bien se menciona, son estudios preliminares ante de un proyecto, ¿no? Que requiere como base para construir los planos de topografía, cartografía, etc. Ahora, siguiente diapositiva, Gloria. Sí, disculpe, se me fue la conexión. Ya está. Ya. Los objetivos que se tiene para el anterior, Gloria. Los objetivos que se tiene para un estudio de topografía son, como ya bien menciona, es la realización de los trabajos de campo, ¿no? Que nos permiten elaborar los planos, lo cual que es fundamental para cualquier proyecto. Dicho eso, también nos proporciona información de base para estudios, tales como hidrología, hidráulica, geología, ¿no? Nos permiten ubicar la zona del proyecto donde se va a realizar mediante GPS, mediante cotas. También nos permite de ver las medidas exactas, ¿no? del terreno, también conocer los desniveles, la inclinación exacta, de hecho, si es accidentado, si no es accidentado, superficie, ¿no? Y es necesario para cualquier proyecto. Entonces, dicho esto, es necesario para poder realizar un proyecto, como ya dije ya. Siguiente, Gloria. ¿Qué debe comprender? ¿No? Debe comprender una documentación en planos a escala de 1 en 500 y también en 1 en 2000, con curvas de niveles que no pasen a 1 metro, ¿no? De un intervalo de 1 metro a 100 metros.
También se debe ver sus accesos de los puentes, los planos, por dónde va a ingresar por dónde es el acceso de un lado del puente y del otro también. Y también se tiene que estudiar a 100 metros de los lados laterales del puente, ¿no? Para poder ver el terreno que donde se va a construir. El siguiente diapositiva, Gloria. Bueno, en este caso también vamos a hablar sobre los puentes que están sobre el curso de agua. Algunas cositas puntuales, también lo que se debería levantar, ¿no? Se debería levantar el fondo del terreno, también la dirección del agua, por dónde se está desviando, por dónde está haciendo su curso, ¿verdad? También las cotas, los puntos de referencia, también el inicio y término de tramos curvos. Como bien sabemos, el trayecto de un río o de una zona con agua no es fija, ¿verdad? Es turbulenta en muchos casos. También hay un levantamiento catastral de zonas aledañas al puente, ¿no? Para poder tener un entorno estudiado y saber qué es lo que nos vamos a encontrar o qué es lo que no nos vamos a encontrar. Siguiente, Gloria. Bueno, continuamos con lo que son el estudio de trazos y el diseño vial de los accesos. En este caso, los objetivos son definición de las características geométricas, técnicas del tramo de la carretera que enlaza al puente con su nueva ubicación con la carretera ya existente. Tenemos los alcances, dentro de ellos están los estudios que comprenden principalmente el estudio geométrico, que es la definición del alineamiento horizontal y el perfil longitudinal de ejes en los tramos de los accesos. También la definición de las características geométricas, el ancho de la calzada, de las bermas, de las cunetas, en las diferentes zonas de corte y relleno de los accesos. Dentro de ellos también están los trabajos topográficos que se deben realizar. Se debe realizar un levantamiento topográfico con curvas de nivel a cada metro y con secciones transversales a cada 10 o 20 metros. El estacado del eje con las distancias a 20 metros para tramos que son en tangente y a 10 metros para tramos que son en curva. Las referenciaciones de los vértices, el PI, la poligonal definitiva y los puntos de principio, el PC, y el punto de fin, que es el PT, y las curvas con respecto a las marcas, ya sea en el terreno o en una monumentación de concreto que tiene que estar debidamente protegida para que así pueda permitir que nosotros fácilmente podamos encontrar su ubicación. También el cálculo de las coordenadas de los vértices de la poligonal definitiva, teniendo como referencia los hitos geodésicos más cercanos a ellos. Bueno, también dentro de ellos está lo que es el diseño de pavimentos, que está la determinación de las características geométricas y dimensiones técnicas del pavimento en los accesos, incluyendo lo que son la capa asfáltica, que acá podemos observar, la base y la subbase. El diseño y la señalización, ubicación de cada tipo de señal con un croquis receptivo. Todo esto tiene que estar, todos los estudios que se realizan tienen que estar debidamente documentados y como mínimo tiene que tener un informe que contenga planos de curvas de nivel con una franja de ancho de 100 metros, mostrando lo que es el alineamiento horizontal, adoptando los accesos, también un perfil longitudinal de los accesos. Asimismo, las secciones transversales típicas de corte o de relleno, que tenemos un ejemplo, y los cálculos justificatorios de las dimensiones, las especificaciones técnicas de los pavimentos, la base y la subbase y la superficie de rodadura. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, es correcto. A ver, solo para recalcar en el estudio topográfico, este estudio es, digamos, el inicio del proyecto, de cualquier proyecto en realidad, un proyecto civil en todas las áreas, ¿no? Entonces, la importancia de este estudio es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque la precisión de la topografía va a incidir mucho en las siguientes etapas del proyecto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un trabajo relativamente vinculado a uso de elementos para levantamientos topográficos, hoy en día existen varias metodologías, desde levantamientos con drones, equipos digamos, computarizados. Lo que se busca siempre es la precisión y lo más real posible que se tenga la topografía, ¿no? Es fundamental
la precisión. Y a partir de esa precisión, pues se puede construir o se puede plantear el proyecto que deseamos, ¿no? Entonces ahí está el uso, de acuerdo a la normativa del MTC, también da recomendaciones de cómo debe usarse las presentaciones a nivel topográfico, por ejemplo, los planos, las escalas, y radica principalmente en la precisión. Solo para resaltar esa parte, ¿ok? Ok, el grupo número 5, por favor, para cerrar. Grupo número 5. Ingeniero. A ver, sí, se visualiza. ¿Me escucha bien, ingeniero? Sí, sí. Ya, Adelante. a ver un momento, por favor. Ya. Bueno, comienzo. Buenas noches con todos. A mi grupo, el grupo 5, nos ha tocado la parte del estudio de tráfico y el impacto ambiental. Por favor, siguiente. Siguiente, Germán. Bueno, primero una definición, ¿no? Del estudio de tráfico. Comenzamos con eso. Es una herramienta fundamental de la ingeniería civil, aplicada para el conocimiento del tráfico para así conocer su comportamiento, ¿no? De esta manera se puede efectuar un estudio de tráfico que es necesario para conocer bien el funcionamiento del tráfico rodado sobre las infraestructuras viarias. Bueno, es una pequeña definición que vamos a decir. Siguiente, por favor. Bueno, hay variables que hay que tener en cuenta en esto que es del estudio de tráfico: la intensidad del tráfico, velocidades de los vehículos, los accidentes, uso y costumbres de los conductores y pasajeros, la clase, naturaleza y tipo de vehículos que van a circular, ¿no? Por dicha vía. Y bueno, la localización de los centros, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, pasando un poco, tocando un poco lo que es el manual de puentes, del 2018. La parte de, más que todo lo que dice, ¿no? Su objetivo de esto del estudio de tráfico, según esta normativa, es que es necesario, ¿no? Para determinar estas características geométricas y estructurales, y para lo cual se debe cuantificar, clasificar y determinar la demanda vehicular actual y proyectada, ¿no? Bueno, la metodología es sencilla. A ver, pasemos a la siguiente imagen, por favor. Para la metodología, bueno, se empieza con lo que es conteo y clasificación vehicular, ¿no? Esto basa en que se realiza en la vía que contiene y ubicará el puente, se identifica la zona de influencia directa donde se va a disponer una ubicación de estaciones, ¿no? Los puntos de aforo, y donde hay un especialista, se va a detallar un trabajo, ¿no? De lo que es conteo y clasificación vehicular. El periodo mínimo es de 7 días consecutivos durante 24 horas, ¿no? Y para ello traemos el ejemplo de aquí del puente Nanay. Este está ubicado en el departamento de Loreto. Prácticamente esta obra inició en el 2017, hasta la actualidad todavía no se concluye, pero ya hubo lo que es el estudio de tráfico, ¿no? Entonces, para ello se realizó un estudio a nivel de factibilidad, ¿no? En el mes de abril del 2011, prácticamente este estudio empezó. Bueno, para ellos su objetivo en el informe es de estimar la demanda vehicular del puente Nanay, ¿no? Entonces lo que se hizo es ubicar 3 estaciones, así como lo expliqué en la metodología del manual. Se empieza con lo que es conteo, ¿no? Se establecieron 3 estaciones. Se puede apreciar en la imagen de la derecha, hay 3 flechitas que están rodeando el puente, que prácticamente fueron donde se colocaron las estaciones. Esa parte va en lo que es la planificación, ¿no? Se identifican los tramos, se ubican las estaciones y se empieza con el conteo y la clasificación por el tipo de vehículo, ¿no? Después empieza la etapa de campo, ¿no? Lo que es la parte de recopilar información, se ubicaron las estaciones, se capacita un personal, se hacen los conteos y las encuestas. Y pasando a la etapa de gabinete, ¿no? La clasificación vehicular promedio. Como se ve ahí en el gráfico, prácticamente en la parte de
en este estudio se ha determinado que más del 70% son micros, el 5% son camiones de 2 ejes, autos 9%, las pick-up 8% y camiones otros 8%, ¿no? Prácticamente en eso se ha basado el, la parte del diseño de tráfico, ¿no? Y bueno, continuando con eso, viene lo que es el análisis y consistencia de la información, ¿no? Que prácticamente esto se va a llevar a cabo con estadísticas existentes a fin de obtener unos factores de corrección para cada estación. Y al final se culmina con detallando pues el cálculo del IMDA, que es el índice medio diario anual, y eso se debe a los conteos obtenidos, ¿no? En campo. Y eso se debe corregir con la base de factores, ¿no? De corrección que se ha obtenido en el análisis y consistencia de la información. Bueno, para culminar esta parte, en la documentación lo que piden para lo que es un estudio de tráfico son las partes que generalidades, objetivos, antecedentes, área de influencia del estudio, metodología general, descripción de los trabajos realizados, algunos planos, los factores de corrección que les he mencionado y unas conclusiones y recomendaciones, y los anexos. Pasamos a la siguiente, le doy paso a mi compañera. Ingeniero, buenas noches compañeros. Voy a hablarles acerca del impacto ambiental. Para ser más resumido, el estudio de impacto ambiental beneficia, bueno, al medio ambiente, ¿no? En la medida que se podrán identificar los impactos ambientales asociados con la construcción del puente y sus accesos, ¿no? Dado que se podrá de este modo describir el medio físico, biótico, socioeconómico y cultural del área donde se realizará el proyecto, con la finalidad de evitar posibles daños, bueno, al medio ambiente, ¿no? Proponiendo así, en cada etapa de construcción, la prevención de posibles impactos negativos que se puedan generar para las actividades desarrolladas en el proyecto, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva. Ya. Aquí, bueno, lo más importante para poder elaborar un estudio de impacto ambiental correcto es poder identificar de forma correcta las actividades del proyecto, ¿no? En cada etapa mencionada, por ejemplo, en la preliminar, en la construcción y en la operación y el mantenimiento, ¿no? Luego, bueno, tenemos en la etapa preliminar la movilización de equipos, maquinaria y personal, el desbroce de vegetación y remolición de suelos, el montaje de las instalaciones auxiliares. En la etapa de la construcción tenemos la operación de maquinarias móviles, transporte de materiales, operación de la planta de chancado, la explotación de canteras y la disposición de material excedente, el movimiento de tierras. Siguiente. Bueno, ahí podemos observar también. Hemos colocado las imágenes de cada actividad del proyecto, ¿no? Siguiente. Bueno, después, bueno, hay métodos, ¿no? Y técnicas también para poder elaborar un correcto estudio de impacto ambiental. Podemos mencionar en primer lugar la descripción de la ubicación, el área de la influencia del proyecto, de la infraestructura, la línea de base ambiental, que incluye la línea de base física, biológica y socioeconómica. Y como ya había mencionado, también la identificación y evaluación de impactos socioambientales, ¿no? Aquí hemos colocado el ejemplo de una matriz de identificación de actividades de potencial de causar impactos, ¿no? Que se da en cada etapa. Siguiente. También, bueno, la identificación de los componentes ambientales del entorno susceptibles de recibir impactos, ¿no? También ahí hemos colocado la matriz de identificación de componentes. Siguiente. Y bueno, aquí hay aquí está la matriz de identificación de impactos ambientales, tanto en el aspecto biológico, físico y socioeconómico. Aquí se pueden, de acuerdo a esta tabla, podemos clasificar y también darle un valor, de acuerdo también
la teoría de Conesa. Bueno, hay varias teorías también mencionar para poder elaborar una matriz de impacto, ¿no?, ambiental. Pero aquí podemos colocar de esta forma, tenemos como este ejemplo, para poder colocar el valor de cada impacto, bueno, de cada factor, ¿no? Siguiente. Y aquí tenemos, para poder trabajar una matriz correcta y colocar un factor, ahí tenemos los valores, ¿no? La intensidad, la naturaleza, la extensión, el momento de plazo de manifestación, y etcétera, ¿no? Siguiente. Aquí, bueno, aquí tenemos los rangos negativos y rangos positivos. Mencionar que no siempre va a haber un impacto negativo, ¿no? También pueden darse impactos positivos al medio ambiente, ¿no? De acuerdo a eso, vamos a poder clasificar de acuerdo a cada rango, ¿no? Hay un parámetro, como menciona el cuadro, como podemos visualizar en el cuadro. Siguiente. Y aquí, bueno, tengo un resumen también de la matriz de evaluación de impactos ambientales, ya para colocar de frente el valor, ¿no? Y asumir si es negativa o positiva. Y bueno, luego se hace... Sí, se hace bueno, luego de esto, también mencionar que se hace un resumen, ¿no?, de cada aspecto, de cada factor, y así poder también tener conclusiones, ¿no?, que ya las conclusiones la va a dar mi compañero Casabona. Le doy pase a él. Gracias. Ok, a ver. Esos dos últimos estudios ciertamente son estudios, en realidad, uno de ellos, el estudio de tráfico, tiene que ver mucho con la cuestión de cuantificar la dimensión del puente, básicamente el ancho, ¿no? Saber cuántos vehículos va a pasar al día, cuál es el flujo, etcétera. Entonces, eso es importantísimo para definir el ancho del puente. Si bien es cierto, hay carreteras que ya tienen un ancho definido, muchas veces a razón de ese volumen de tráfico estimado, o calculado o medido en campo, se estipula y se hace una proyección en función a la tasa de crecimiento y todo lo demás, ¿no? Entonces existe toda una técnica para estimar los volúmenes actuales y volúmenes futuros, ¿no? Y en base a eso se proyecta el ancho y la geometría del puente, transversalmente hablando, ¿ok? Desde el punto de vista ambiental, es otro estudio básico. Este estudio tiene más, digamos, relevancia en la parte inicial del proyecto, ¿no? Cuando se está concibiendo para definir la zona, para ver el impacto de esta obra en relación a la naturaleza, puede ser un impacto a las zonas urbanas, rurales, históricas, dependiendo. Entonces es un estudio más vinculado a la cuestión de ejecutabilidad de la obra, ¿no? Viabilidad de la obra. Entonces muchas veces el estudio de impacto ambiental puede decir si va o no en esa zona, o a razón de ese estudio también se puede modificar la posición inclusive del puente, ¿no? Entonces es un estudio bastante importante y cada vez por la cuestión ambiental es relevante, ¿no? Entonces existe toda una metodología, como su compañera lo describió, hay varias matrices, cada uno valorando a través de factores de valoración, básicamente en función a qué parámetros lo cuantifican más y qué parámetros menos, y en función a esas matrices se determinan rangos de viabilidad, ¿no? Decir si este puente es bueno o es malo, por qué es bueno, qué trabajos por ejemplo, de mejoramiento a nivel urbano o a nivel ambiental se necesitan hacer producto de ese impacto de esa obra. Entonces, es un estudio también bastante importante en la etapa inicial del proyecto, ¿ok? Entonces aquí ustedes se habrán dado cuenta en la presentación de todos ustedes, han visto
especialidades que inclusive muchos de ellos ustedes lo han llevado como cursos en realidad, ¿no? Geotecnia, geología lo han llevado, igual hidráulica están llevando, y así, ¿no? Cada estudio básico al final corresponde a un curso en la universidad, ¿no? Es toda una especialidad y hay, digamos, profesionales netamente dedicados a cada área, ¿no? Entonces, cuando hacemos el diseño de un puente a nivel estructural, nosotros como calculistas, digamos, recolectamos todos esos parámetros de cada especialidad y esos parámetros los utilizamos para hacer ya en sí el predimensionamiento, el dimensionamiento y todas las etapas constructivas del puente. ¿Ok? Entonces, era importante ustedes conocer y entender más o menos la aplicabilidad de estos estudios en relación a la parte estructural, ¿no? Que está totalmente ligada. ¿Ok? Listo, señores. Con esto terminamos nuestra clase de hoy. La próxima semana les estoy dejando un pequeño trabajo. Es un trabajo bastante puntual, netamente sobre la revisión de métodos de trabajos energéticos. Es un método para resolver ecuaciones, vigas, etcétera. Hagan una revisión bibliográfica, ¿no? Puede ser de un ejemplito simple también. Máximo le estoy pidiendo 2 hojas. Puede ser una parte teórica y una parte práctica. De seguro que ustedes han llevado en sus cursos básicos a modo de repaso y lo hacen a mano, ¿no? Ese es trabajo individual, solo para recalcarles y resaltarles, ¿ok? Sí, alguien está preguntando, Evanilda, dígame. Profesor, con referente a los estudios en sismo, usted mencionó el PGA. ¿Podría volverlo a explicar, profesor? No entendí mucho el PGA. ¿Ustedes han llevado ingeniería de sismos? Cuando han llevado... Bueno, sí, se pero supone que hay varios conceptos que ustedes... Es como en geotecnia me preguntaras, ¿qué es capacidad portante, no? Entonces, eso te enseña en curso de sismos. Ahora, PGA es una aceleración, ¿no? Entonces, el sismo cuando viene... No lo conocía. Bueno, en todo caso, la aceleración, el sismo generalmente se traduce como una aceleración. Entonces, cuando van a campo, hacen un estudio de peligro sísmico y a través de unos equipos, megáfonos y una serie de equipos, se estima más o menos cuál es la velocidad de propagación del sismo a nivel estratigráfico del suelo. Y a través de esa velocidad de propagación de onda se determina también la aceleración. Y ese coeficiente de aceleración va variando de tipo de suelo, ¿no? Pues el suelo rocoso tiene una característica, el suelo arcilloso tiene otra y así. Entonces, ese coeficiente al final es una aceleración, ¿no? Entonces, ese término de aceleración se introduce dentro de lo que es el espectro de sismo, ¿no? Entonces, con eso se construye el espectro de sismo. Por eso que cuando se construye un espectro de sismo, existen 3 datos principales. El PGA, que es la aceleración principal del sismo. Existe la pseudo aceleración a 0.1 segundo, porque ahí existe otro comportamiento, y hay otra pseudo aceleración a 0.1 segundo y a 1 segundo, ¿no? Con esos 3 puntos se define la curva del espectro de sismo. ¿Okay? Y una vez construida el espectro de sismo, pues aplican todas las metodologías, los cálculos, ¿no? En la edificación. Entonces, eso es el PGA, ¿no? Es una aceleración que se introduce como parte del espectro. ¿Ok? Espero haya esclarecido ese concepto. Sí, muy claro. Muchas gracias, profesor. Ok, listo. Listo, señores, señoritas, nos estamos viendo la próxima semana. Por favor, estudien toda esa información que se les pasa. Ustedes, como ya les he dicho, ¿no? Muchos de los conceptos que se viene aquí, parte de la premisa de que ustedes han tenido cursos básicos, ¿no? Hay cursos básicos en todas las áreas. Estamos hablando de sismo, de concreto, y así vamos a ir poco a poco repasando. Por eso es que bueno que ustedes vayan repasando sus temas básicos, inclusive desde la parte de resistencia a materiales, alianza estructural, es importante. ¿Ok? ¿Alguien más levantó la mano? Sí, adelante, Saray. Sí, ingeniero, una consulta. El PPT se subía todos los integrantes del grupo o
podía ser que solo uno del grupo. Lo ideal es que todos lo suban para que al final cuando yo revise esté ahí su trabajo, ¿no? Por más que sea un trabajo grupal, todos lo suban, mejor. Ah, ya, ingeniero, es que a mí se me cerró y entonces ya no pude subir. Pensé que solo podía subir uno del grupo. Bueno, en todo caso, me avisas, yo lo aperturo para que lo puedas subir, no hay problema. Ya, ingeniero, gracias. Listo. Ok, entonces nos estamos comunicando la próxima semana y bueno, la próxima semana ya haremos revisiones ya un poco más de ejercicios aplicativos de líneas de influencia que ya nos toca y eso por favor vayan repasando también, ¿ok? Les he pasado material, tienen el PPT para ustedes pueden ir revisando la información. Ingeniero. Ingeniero, los PPT lo van a subir al grupo para recoleccionarlos y estudiarlos. Esa información de los PPT sería bueno que se compartan entre cada grupo o manden todos a la delegada y la delegada pueda repartirlos a todos. La idea es que todo el mundo tenga los PPTs como información para que puedan leerlo, ¿no? Sería importante eso que compartan información entre ustedes. Ok, entonces, delegada, por favor, recolecta la información y después reenvíalos a todos, ¿no? Y con eso ya Ingeniero. todos tienen la información. O tal vez al grupo podemos enviarlo o hacer un drive, como dice Basilio. Ya. Ingeniero, disculpe una consultita. Sí. Lo del trabajo de Patmos ya es para esta semana que viene, ¿verdad? Nosotros tenemos Sí. que buscar información de lo que son los Trabajos métodos virtuales. energéticos y Sí. hacer teoría, una hoja y un ejercicio en una hoja de los métodos energéticos. Ujú. Ah, ya. Así es. Ok. Muchas gracias. Listo. Buenas noches con Ingeniero, todos. Sí, ¿puede ser a computadora o es a mano? todo es a mano. Ok. Ya, ingeniero. Gracias. Listo. Sí, adelante. ¿Alguien levantó la mano? Mañana. Profe, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Oye, voy a desligar. Leo Inge, buenas noches. Noches, ingeniero.